Niños, ¿qué tal? Los saludo por acá el profe Philip. Hoy voy a ser bien rápido en esta segunda retroalimentación que voy a hacer del cuestionario de comprensión lectora, en este caso el cuestionario número 2, porque la vez que hice el primero me quedó muy largo el video. Ahora este cuestionario además es más sencillo a mi juicio, obtuvieron mejores resultados también, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No vamos a entrar en todas las preguntas, pero vamos a hacerlo de manera veloz. Bueno. El primer texto, ¿cierto? De la pregunta 1 a la 4 es un fragmento del Quijote. Ya todos sabemos que el Quijote idealiza a la mujer, sin embargo, en esta parte lo demuestra y es muy claro, ¿ya? Más que nada en esta segunda parte, cuando dice, y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que ni el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. O sea, está diciendo que solamente alguien muy pobre, como un arriero o que trabaja, ¿cierto? En la tierra, con mugre, que trabaja sucio, podría soportar a esa doncella. En cambio, a él le parecía que tenía entre sus brazos, vamos a destacar esa parte, a la reina de la hermosura. Por lo tanto, sin duda alguna, acá la visión de que tiene de la mujer es idealizada. ¿Ya? La pregunta número 2 dice, en el fragmento anterior, el enunciado subrayado corresponde a una hipérbole. ¿Cuál es la finalidad comunicativa? Y la hipérbole que está subrayada es esta, cuando dice, los cabellos que tiraban a crines, ¿ya? Así las crines son como el pelo del caballo. Él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol oscurecía. Entonces está diciendo, en verdad, está comparando no el color, sino el brillo del sol. Entonces eso es lo que hay que buscar, ¿ya? Y dice, la opción es exagerar el brillo que tienen los cabellos de la amada, no comparar el color con el color del sol, ¿ya? Y obviamente estaba también la ayuda de que una hipérbole siempre va a buscar exagerar, entonces sin duda esa era la opción correcta. Luego en la pregunta 3 dice, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? Y sin duda alguna, por el mismo fragmento que leímos, ahí se plantea que la mujer debe ser bella y oler bien para resultar atractiva, por lo que al Quijote no debería no debería parecerle atractiva a esta mujer. Eso es lo que está diciendo. Hay una anomalía ahí porque hay una mujer que es hedionda, dice que está sucia y que es fea, por lo tanto no debería parecerle atractiva. ¿Ya? Entonces ese es el prejuicio. O después pregunta, y que esta es una pregunta redundante con la número 1, ¿qué tipo de amor predomina en el fragmento anterior, efímero, pleno, trascendente, trágico? Es evidente que es el amor idealizado. El segundo texto es un texto no literario, es un texto expositivo que habla del libro y sus competidores. Eso es un poco antiguo, ustedes se dieron cuenta. Está hablando de que los libros son portátiles, no así la televisión y el cine, cosa que hoy en día la televisión y el cine es muy portátil en nuestros celulares, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, habla más que nada de los libros de bolsillo, ¿cierto? Y hace algunas aseveraciones. Hay dos palabras, más que nada este texto se va en el vocabulario contextual y hay dos, frecuencia e invalidan, que están acá en el texto, las voy a marcar aunque están subrayadas, frecuencia e invalidan, perdone, ahí se movió un poco mi soporte. Frecuencia e invalidan, que están ambas en el segundo párrafo. Entonces dice, el libro de bolsillo que hoy se publica con tanta frecuencia, con eso está diciendo que se publica de manera seguida, ¿cierto? Como que hay hartas publicaciones. O sea, hay una frecuencia, la frecuencia quiere decir como que es constante, que no se detiene, ¿ya? Con tanta frecuencia, entonces vamos a ver qué quiere decir con insistencia. Si dijera con insistencia es como que le da una beta negativa, ¿no? Como que está insistiendo en algo recurrente. No, con premura es el apuro. Con naturalidad no necesariamente, ¿cierto? No está diciendo que esto sea natural. Con cotidianidad y con regularidad yo creo que por ahí están las sospechas. Pero la forma no calza bien. Que hoy se publica con tanta cotidianidad no es lo que está diciendo. La palabra de hecho cotidianidad no se utiliza de esa manera, como que no calza gramaticalmente incluso, ¿ya? Entonces por supuesto que tiene que ser regularidad, con constancia, con regularidad, con frecuencia, ustedes entienden, manteniendo un ritmo, ¿ya? Ahora, invalidan es interesante porque se ofrece una serie de posibilidades. Bueno, entonces mucha gente se justifica, diciendo que no tiene tiempo para leer más que revistas. Sin embargo, el libro de bolsillo, que quiere decir que son cuentos, novela corta, pequeños ensayos, vale decir, la diferencia que uno hace ahí, cosas que se leen rápidamente, invalida las disculpas.
Entonces, ¿qué es lo que cancela las disculpas? Una disculpa se puede cancelar. Es una excusa, ¿cierto? Una disculpa, una excusa, una justificación. Se puede descartar, se puede anular, se bloquean, se eliminan. ¿Qué es lo que más está más preciso con invalidan? Eliminan no, porque no está diciendo que quedan como que nunca se dijeron, que sería como lo mismo que cancelan, ¿cierto? Es como que nunca lo dijeron. Y algo parecido es como con descartan. Las posibilidades se descartan, pero descartar disculpas, hay un problema semántico ahí de significado que las disculpas no se descartan, no, ya, son válidas o no son válidas las disculpas, ¿cierto? En ese sentido, el único que puede descartar las disculpas es el que las hace, ya, tampoco se bloquean las disculpas. Entonces, si se fijan, lo más similar a cómo nosotros ocupamos a lo que pasa con una disculpa es que si yo la acepto o no la acepto, vale decir, la valido o no la valido. Y lo que más se asemeja a eso es anular. Yo anulo las disculpas del otro. ¿Ok? Es lo más apropiado. Bueno, después, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El texto dice, la número 1, que la letra A, perdón, que los libros de bolsillo se han vuelto más populares, por algo se publican con más frecuencia. Dice lo mismo acá, que con las ediciones de bolsillo ya no hay disculpas para no leer. Eso también lo plantea el emisor. La presentación del libro en los escaparate influye en la decisión de comprarlo, es lo que sale acá abajito. Dice que en cuanto a los procesos de llamar la atención del gran público, podemos comprobar cómo el público, es sensible al cuidado gráfico del libro y a su presentación en los escaparates. Vale decir, sí, la presentación de los libros influye en la decisión de comprarlo, perdón, me fui ahí, en la decisión de comprarlo de parte del lector, ¿ya? A los editores les preocupa cada vez más el éxito del libro de bolsillo, eso no sale en ninguna parte. Una ventaja del libro de bolsillo es la facilidad de transporte, sí, lo plantea. Por lo tanto, esto, más que falso en sí mismo, es falso porque la información no está planteada en el texto, ¿ya? Así que es la letra D, sin lugar a duda. Ahí no marqué la letra de la otra. Bueno, después el texto 3 es nuevamente un texto literario, es un cuento corto, muy corto, de Max Off, que se llamaba Hablaba y hablaba. Y precisamente, cierto, habla de una criada que hablaba y hablaba mucho. La narradora es su empleadora, ¿ya? Y que ya no la soportaba y no la podía despedir, así que al final la mató, ¿ya? Y es divertido al final, ¿cierto? Porque dice, le metí la toalla en la boca para que se callara, no murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro, ¿ya? Bueno, según el texto anterior, ¿por qué la mujer no podía despedir a la criada? Y aquí está, ¿cierto? Despedirla por eso, porque hablaba, hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Alternativas, no tenía una razón válida de despido. Cuando se pregunta a ella, ¿despedirla por eso? Claro, como que esa pregunta retórica deja entrever que la razón no era válida, ¿ya? Así que sí, vamos. El contrato lo impedía. Podría haber sido una inferencia, claro, no es válida porque el contrato lo impide. Puede ser una inferencia de pronto interesante, ¿ya? Pero tal vez no. Y después habría tenido que pagarle el finiquito. Cuando dice hubiera tenido que pagarle sus 3 meses, evidentemente no son los 3 meses que ya trabajó, porque eso se entiende que esos ya están pagados. ¿Y por qué además la empleadora no se los va a querer pagar? Ya se los tiene que pagar, les despida o no los despida, si es que son 3 meses trabajados. Son 3 meses como que uno no entiende que son 3 meses de aviso. Y como eso no fue avisado, o sea, no hay una razón válida para despedirla, que es lo que está en la primera, entonces habría tenido que pagar el finiquito. Por lo tanto, 1 y 3, y la 2 quedamos en duda, pero como no hay una alternativa que diga 1, 2 y 3, si hubiera habido una que dijera 1, 2 y 3, como que nos complicaba un poco, ¿ya? Pero al no estar, 1 y 3 todo el rato, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta, la 9, que hace alusión al texto. Dice, las figuras literarias presentes en el siguiente segmento son, y dice, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. ¿Ya? Hay una, les voy a hacer la aclaración al tiro, no sé si se alcanza, bueno, la voy a anotar con esto. Hay una que no aparece aquí, pero que tal vez ustedes conocen, no sé si se alcanza a ver, lo escribí mal, así que no importa si no se ve, que se llama polisíndeton. El polisíndeton es una figura literaria que hace referencia a la repetición
precisamente de esta conjunción de la I, ¿ya? Cuando se repite mucho. Pero esa no está en las alternativas. Entonces tenemos que buscar dentro de las alternativas cuál es. Reiteración se plantea y evidentemente se repite mucho la palabra hablaba, entonces vamos con reiteración todo el rato. Y hay reiteración aquí, aquí y aquí. Hay 3 que tienen reiteración. Vamos viendo entonces cuál funciona más. Reiteración con metáfora. A ver, pero metáfora, ¿por qué habría una metáfora si está diciendo que hablaba? Y efectivamente eso es lo que hacía la criada, hablaba. No hay una metáfora, ¿ya? Reiteración e hipérbole. Ya, hipérbole. ¿Por qué sería una hipérbole? Esta es como la pregunta. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Claro, como que la exageración ahí podría estar en que nadie puede estar siempre hablando constantemente sin detenerse. Yo lo estoy haciendo ahora, por ejemplo, en este video, pero no tengo un interlocutor directo, por eso lo puedo hacer. Pero en la vida cotidiana nadie en verdad se dedica todo el día durante un tiempo demasiado extenso en hablar en una conversación, pero solamente participar uno, ¿cierto? Sería como raro. Entonces, claro, puede ser que está exagerando, es más o menos válido, ¿ya? Y la última reiteración con hiperbatón. El hiperbatón habla, si se acuerdan, de un desorden dentro de los elementos gramaticales, como una alteración al orden habitual, ¿ya? No está eso presente. Hubiera sido un hiperbatón, se hubiera dicho, por ejemplo, hablaba, y, algo así, ¿cierto? Pero no es el caso. Por lo tanto, hubiera sido mucho más claro que hubiera dicho, por ejemplo, reiteración y polisíndeton. Pero dentro de las opciones que nos ofrecen, claro que el hipérbole y por lo tanto la alternativa B es la más apropiada. Después tenemos en la 10 que el texto 3 trata principalmente, ¿de qué trata principalmente? De una mujer que hablaba demasiado, uno lo pondría de inmediato, ¿cierto? De una dueña de casa neurótica, es una inferencia, ¿cierto? Porque jamás habla de la dueña de casa que es neurótica. Uno dice, nosotros interpretamos que la dueña de casa es neurótica, pero no está hablando de eso. De una empleada ineficiente, no, porque si hubiera sido ineficiente lo hubiera podido despedir por eso. La quería despedir porque hablaba mucho, si no hubiera tenido una razón válida acá. Un homicidio premeditado, esa opción es interesante, yo creo que es un buen distractor, porque de eso trata el cuento. O sea, el cuento es interesante y es atractivo no tan solo porque la mujer hablaba mucho, sino porque eso causó su muerte, ¿cierto? Causó la necesidad de la empleadora, perdón, por asesinarla. ¿Ya? Entonces podría haber sido una relación laboral insatisfactoria. Finalmente es demasiado rebuscado, pienso yo, porque es muy general, es demasiado general. Entonces estaba entre la A y la D. Sin embargo, acá nosotros tenemos que apelar de qué trata principalmente. Y el título hace alusión a la mujer que hablaba mucho. Y durante todo el cuento, la mayor cantidad de palabras, de fragmentos, está dirigido a este hecho y no al homicidio, que es solamente el fragmento del final. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que inclinarlo por presencia, por cantidad de tiempo destinado a ello, a la alternativa A. ¿Ya? Bueno, luego viene este texto de Huidobro que tiene hartas preguntas, son 8 preguntas que incluye, que más que nada trata de la relación de Vicente Huidobro, que ustedes sabrán es un poeta chileno, con el teatro. Ya es un texto también no literario, aunque habla de literatura, es un texto no literario. Bueno, y tenemos estas 2 primeras preguntas de vocabulario, así que las vamos a buscar al tiro. La primera está en el párrafo 5 cuando dice: Gil de Rys es una obra por completo dramática, con un movimiento de tragedia. Además, la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario. Ya hay una composición, vale decir, la obra dramática está edificada, está construida, uno podría decir, ¿cierto?, en torno a un personaje extraordinario. Y vamos a ver cuál es la mejor. Planificada. Planificada querría decir que es antes de existir, ¿cierto? Y acá no, está hecha, es una obra que está lista, así que no. Proyectada es lo mismo que planificada. No, ¿cierto? Distribuida, dispuesta o estructurada. Si hablamos de edificada, uno al tiro piensa obviamente de la palabra de la que proviene, que es un edificio, ¿cierto? Una construcción. Cuando hablamos de distribuida, habla de una distribución, es diferente, ¿cierto? Una construcción es como para arriba, uno lo podría decir, una distribución es como horizontal, y ya por eso como que hay una variación semántica
que no concuerda. Dispuesta tampoco, porque dispuesta es como ubicada, algo así, así que lo descartamos. Por lo tanto, y además sabemos que una obra dramática está guiada por una estructura, inicio, desarrollo, desenlace, clímax entre medio, ¿cierto? Por lo tanto, estructurada era lo más apropiado. Ya se puede ver cómo una estructura y un edificio son cosas similares. Inesperado dice después que está acá. Voy a bajar ahí eso. En la segunda parte tiene lugar una curiosa escena con Juana de Arco en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás. Ya un aspecto inesperado. Un aspecto que obviamente, como lo dice la palabra, no lo veíamos venir. Algo que no viene a venir, es algo que no se ve venir, es algo indescriptible, algo que no se entiende, algo incomprensible, no, ¿cierto? No es lo mismo. Algo sorprendente, algo que no veo venir, es algo que me causa sorpresa. Bien, por ahí puede ir. Algo extravagante es algo extraño, pero no necesariamente me va a causar sorpresa, ¿cierto? No necesariamente, como muy rebuscado. Algo escalofriante, lo mismo. Escalofriante quiere decir como que causa escalofríos, que causa cierto temor, pero no necesariamente está ligado con el factor sorpresa y además entrega otros significados que no están dados aquí en inesperado. Por lo tanto, sin duda alguna es sorprendente. Ya, sin duda alguna. Bueno, entonces después vamos y dice, para sustentar la tesis del interés de Huidobro, porque de esto trata el texto, del interés de Huidobro por el teatro, ¿ya? El emisor del fragmento escribe los siguientes argumentos. Huidobro participó de un grupo de intelectuales ligados al teatro. Aquí está. El interés de Huidobro que tuvo por el teatro es indudable. Esta es la tesis que defiende, ¿ya? Al llegar a París formó parte de un grupo de poetas, en su mayoría vinculados al teatro, ¿ya? Y da los nombres. Por lo tanto, sí, participó en un grupo de intelectuales ligados al teatro. Sin duda alguna. Bien. Tenía una teoría propia sobre el teatro, dice. Vamos a ver. Precisamente en el párrafo 3 dice, Huidobro tenía una idea definida de cómo debe ser el teatro, que después explica cómo debe ser el teatro. ¿Ya? Así que, bien. Escribió varias obras de teatro. En el párrafo 2 menciona 2 obras de teatro, que es Gil de Rys y En la Luna, pero además dice que en una entrevista Huidobro mencionó otras 2 obras. La diferencia es que hubo varias obras que quedaron inconclusas, porque solamente se conoce Gil de Rys y En la Luna, ¿ya? Pero sin duda escribió varias obras de teatro, por lo tanto la 3 también. Entonces, sin duda alguna, era 1, 2 y 3 la alternativa correcta. En el párrafo 4 el emisor menciona las batallas de los teatros. Dicha cita tiene el propósito comunicativo, perdón, moverlo tanto, de destacar, ¿ya? Cuando vamos al párrafo 4 y en cursiva, ya que es una cita que dijo Huidobro en este libro, dice que en Vientos Contrarios, que es un libro que escribió, y lo que está en cursiva tenemos que entender que son citas de Huidobro. Dice que hace un recuento de la vida pasada y entre esto, este recuerdo de la vida pasada dice que tiene un lugar especial la batalla de los teatros. Ahora, ¿qué entendemos por la batalla de los teatros? Aquí hay que hacer una inferencia, ¿ya? Y tenemos que ir para adelante y para atrás. Para atrás, en el sentido de que cuando dice cómo debe ser el teatro, debe ser contrario al realismo. Entonces, cuando dice contrario, ya está señalando cuál es la pugna. Porque algo, sí, para que algo sea, para que haya una cierta pugna, una batalla, tiene que haber 2 partes. Y si él dice que el teatro debe ser contrario al realismo, ahí tenemos que inferir que la otra parte es el realismo. O sea, está Huidobro por un lado, que aboga por y ahora por eso le decía que también vamos para adelante, por un teatro verdadero, un teatro teatral, completamente teatro. ¿Ya? Completamente teatro. Eso está en un lado. Y en el otro lado está los teatros que hacen, perdón, los dramaturgos que hacen teatro ligado al realismo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la batalla de los teatros. Esa es la inferencia que nosotros buscamos. Y la alternativa correcta que estima bien ese factor es la B, porque dice la pugna existente entre los dramaturgos por imponer su visión del arte escénico. Algunos entonces plantean el teatro realista y otro un arte totalmente separado de la realidad, ¿ya? Y puede haber otros más, pero esos 2 son los que se mencionan en ese momento. La pregunta 15 dice, la idea principal del fragmento leído se refiere a la estructura de la obra de Gil de Rys. Bueno, no la voy a leer todas, pero sin duda el centro de todo esto es
la idea que tiene Huidobro acerca del teatro. Para ello menciona la estructura de la obra Gil de Rys, pero a modo de ejemplo, ya que aparece en el último párrafo. En el párrafo 5 habla de Gil de Rys. En el párrafo 1 lo que hace es establecer su relación con otros artistas ya vinculados al teatro. En el párrafo 2 menciona que él escribió muchas obras de teatro. En el 3, ¿cuál es su idea del teatro? En el 4, refuerza lo dicho en el párrafo 3 y en el 5 lo ejemplifica. Pero por lo tanto, lo central es esto, ya que Huidobro tiene una idea definida cómo debe ser el teatro. Por lo tanto, se refleja en la concepción que Huidobro tiene del teatro, en la letra C. Todo lo demás está en función de la alternativa C. Todas las demás alternativas, cuando ustedes las leyeron, se dieron cuenta de ello, obviamente. La 16 dice, en el fragmento se menciona la obra Vientos Contrarios con la intención comunicativa de... Y vamos de nuevo a ese párrafo, aunque ya lo hemos visto, que dice Vientos Contrarios y hace dos cosas. Dice que en Vientos Contrarios Huidobro, hace un recuento de su vida pasada, por un lado, y en ese sentido habla de las batallas de los teatros y luego especifica acerca de cómo debe ser el teatro. ¿Ya? Eso hace en Vientos Contrarios y lo menciona, el autor menciona Vientos Contrarios, por lo tanto, para referirse a esos puntos. Y el más apropiado es relacionar la vida de Huidobro con su postura frente al teatro, porque eso es lo que hace en Vientos Contrarios. Habla de su vida, pero dentro de su vida... Perdón. Perdón. Está medio helado aquí. Pero dentro de su vida se detiene en el momento en que Huidobro habla de la concepción de cómo debe ser el teatro, vale decir, su postura frente al teatro. Sí que la es, sin duda. La 17 dice, en el contexto del párrafo 4, la frase trozo de vida se refiere metafóricamente a, y es lo mismo que hemos estado hablando, porque aquí dice, necesitamos un verdadero teatro, totalmente teatral, completamente teatro, sin nada de eso que llaman trozo de vida. Y como ya se había mencionado que el teatro debía ser contra el realismo, entendemos que el trozo de vida se refiere a la alternativa A, el realismo en el teatro. ¿Ya? Después, posteriormente, dice, con respecto al texto teatral de Gil de Rys mencionado en el párrafo 5, se puede inferir que, ¿ya? Y esta, ojo, inferencia, ¿ya? Una inferencia válida. Que Huidobro aplicó todos los conocimientos del teatro aprendidos por los poetas parisinos no es para nada una inferencia posible. No hay de dónde poder afirmarse para decir eso. Solamente se mencionaron esos poetas parisinos, pero en ningún caso se dijo que él aprendió de ellos, ¿ya? Eso es una suposición que podemos hacer, pero aunque así fuera, tampoco podemos ver cómo ese aprendizaje se aplicó en la obra Gil de Rys, ¿ya? Al momento de escribir la obra tuvo presente la tradición teatral realista. Esa es una inferencia totalmente contraria, como que debería decir no tuvo presente y ahí podría ser más o menos válida. Con sus innovaciones produjo una revolución en el ámbito teatral europeo, para nada, no hay ninguna pista que pueda dar señal de ello. ¿Ya? ¿Escribió una obra transgresora en cuanto a la temática que aborda? Parece que sí. ¿Se adelantó a los creadores del teatro del absurdo? No hay cómo saberlo tampoco. ¿Por qué podría ser que escribió una obra transgresora en cuanto a la temática que aborda? Por lo que plantea, porque plantea que habla de un personaje que es Gil de Rys, que no se parece absolutamente a nadie. Por lo tanto, en ese sentido, ya puede ser novedosa o transgresora, no se parece a nadie. Pero además va planteando lo que va haciendo. En el primer acto aparece el personaje, en el segundo dice que hay una curiosa escena con Juana de Arco, ¿ya? Entonces ya está mostrando algo más. Encima Gil de Rys es amigo de Satanás, o sea, está mostrando algo que es como inusual, porque tenemos un personaje fantástico que no se parece a nadie, que es amigo de Satanás y que se encuentra con un personaje histórico que es Juana de Arco, ¿ya? Después, en el tercer acto, es orgiástico. No sabemos qué pasa ahí, pero utiliza ese adjetivo. Y después viene un juicio, ¿ya? Todo esto lo hace una obra apasionante, es la opinión del autor del texto. Por lo tanto, dentro de todas, incluso por descarte, la única que podemos ver es por estas características que fueron mencionadas, es la letra D, que plantea que fue una obra transgresora en la temática, ¿ya? Bueno, vamos al texto 5, que es una obra, otro texto literario, una obra dramática, breve, un fragmento muy breve de Masha y ¿cómo se llama el otro personaje? Medvedenko, una obra de Anton Chekhov, y tiene
2 preguntas de vocabulario contextual y 2 de comprensión lectora. Vamos a las de vocabulario contextual. Primero es la palabra estrado, que está en las acotaciones que siguen inmediatamente al inicio del texto, ¿ya? Dice que la escena representa un trozo de parque, ¿ya? Y que después de la ancha alameda está cortada esta alameda por un estrado provisional, ¿ya? Ojo, un estrado provisional, eso es importante, ¿ya? Dispuesto para la función de aficionado que oculta totalmente. Y después repite, a la derecha y a la izquierda del estrado se ven arbustos. ¿Ya? Después habla de que, de que sobre el estrado, ¿qué es lo que va a haber? El texto lo plantea, van a ver una representación teatral. ¿Ya? Por lo tanto, el estrado es un escenario. Eso es lo que es. ¿Ya? Sin embargo, no está la opción escenario. Dice plataforma, tribuna, bambalina, pedestal y tarima. Plataforma podría ser. Después voy a explicar si por qué no, pero podría ser una plataforma porque ahí se van a subir, ¿cierto? Es una estructura en la que se van a subir. Tribuna no, porque la tribuna es para el público. Bambalina no, porque es lo que está detrás del escenario para que se cambien, ¿cierto? Tras bambalina, para que se cambien los actores. Pedestal es otra cosa, ¿cierto? Un pedestal es como algo como para que se suba una persona, es como tiene que ser individual un pedestal, como un peldaño, algo así, ¿ya? O un altar, así que no. Y una tarima, sí, por ejemplo, uno siempre en el colegio nosotros decimos tarima y con las tarimas se arma un escenario para el día del alumno, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. ¿Y por qué es tarima y no plataforma? Por lo que yo les decía, porque acá plantea que este estrado en el texto es provisional. O sea, es como, no es definitivo, es algo armado, así como que se monta nomás. En cambio, la palabra plataforma tiene un significado un poco más permanente incorporado en la palabra, ¿ya? En cambio, tarima es, como ustedes lo han visto en el colegio, es algo provisional, es algo portátil que se deja momentáneamente, ¿ya? Así que tarima. Bueno, anhelo, después, posteriormente, lo vamos a revisar. ¿Dónde está anhelo? Acá está, ¿ya? Dice, Sareshnaya hace de protagonista y la obra ha sido escrita por Constantín. Entonces tenemos Sareshnaya y Constantín. Son 2 personas que juntos trabajaron por la obra. Y son parejas porque dice, con lo enamorados que están, sus almas se unirán en un común anhelo por reproducir la misma imagen artística, o sea, la imagen artística del amor, ya en un común anhelo. O sea, su anhelo es reproducir la imagen artística del amor, ya, anhelo. Van a ponerle empeño, empeño es esfuerzo, ya. En cambio, anhelo va más allá. Con el mismo fin, propósito y objetivo son iguales, ¿cierto? Yo tengo el fin de, tengo el propósito de, tengo el objetivo de, ya, pero anhelo, si yo anhelo algo, yo lo estoy deseando. Es como, por descarte se puede ver, ya que estas 3 son iguales, por lo tanto se anulan, ¿ya? Y empeño tiene que ver con esfuerzo, por lo tanto no es lo mismo que anhelo, por descarte o por simple conocimiento de que cuando alguien anhela algo, alguien lo desea, ¿ya? Bueno, vamos más adelante que dice, del fragmento anterior puede inferirse, de nuevo en inferencia, algo que no está textual en el texto, valga la redundancia, literalmente, ¿cierto? No está explícitamente, que Merdenko es soltero, dramaturgo y huérfano de padre. Si ustedes lo leyeron, es un texto, a pesar de que es un texto ruso y antiguo, el fragmento es sumamente claro, y Merdenko está tratando, se me olvidó cómo se llama el otro personaje, Macha, está tratando de ser galante con Macha, ¿ya? Entonces, eso da por entenderse que es soltero, y más que dice que solamente tiene a su hermana, tiene a sus hermanos pequeños, dice, y a su madre. No tiene esposa, dice, y tampoco menciona al padre, por lo tanto entendemos que también es huérfano de padre. No hay por dónde creer que es dramaturgo, para nada, ¿ya? Lo hubiera mencionado si así fuera, por lo tanto la única alternativa válida es la de 1 y 3. Finalmente vamos a ver, Macha dice que esa noche seguramente habrá una tormenta, porque, y esa es súper fácil, porque está aquí, no, a ver, perdón. Acá está. Macha en su última intervención dice, la atmósfera es sofocante, esta noche seguramente tendremos tormenta. Y si la atmósfera es sofocante y por eso va a haber una tormenta, esa es la ligación que uno hace, entonces
Lo único que podemos nosotros entender es que hace muchísimo calor y las demás serían una inferencia no válidas. ¿Ok? Y esas son todas las preguntas. Era un cuestionario más corto, más sencillo. Ya, espero que le haya servido estas aclaraciones. Si usted tiene alguna duda, no dude en escribirme, para la redundancia de nuevo, o hacerla manifiesta durante la clase, ¿ya? Ese es el cuestionario número 2. Que estén muy bien, cariños, abrazos, abríense y nos vemos pronto.